Con la venia del diputado presidente y los compañeros integrantes de la mesa. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados y público que hoy nos acompaña. Un Estado constitucional de derecho se caracteriza por el ejercicio de las atribuciones compartidas por parte de los órganos de gobierno, que vienen delimitadas clara y expresamente en el texto fundamental que los crea y los faculta, los cuales no pueden estar por encima de esta bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, existen mecanismos dentro de la misma Constitución para sancionar a la autoridad que se extralimite en el ejercicio de sus atribuciones, por ejemplo, en los casos de invasión de competencias entre poderes y órganos, porque incluso puede ocurrir que con ello se genere un perjuicio en la esfera de las libertades y derechos reconocidos para las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de dichos órganos. En este orden de ideas, un poder y órgano de gobierno puede violentar el texto constitucional por exceso en el ejercicio de sus atribuciones. Pero otro supuesto de violación a los preceptos constitucionales es la omisión de la autoridad para realizar las acciones que tiene mandatadas y que le representan obligaciones expresas. Un supuesto de lo anterior se configura con la omisión en la que incurre el Poder Ejecutivo al no promulgar y ordenar la publicación de las leyes y decretos que le sean turnadas por el Poder Ejecutivo. Una cuestión es, por supuesto, el derecho que tiene el titular del Poder Ejecutivo de vetar un decreto legislativo, lo que se conoce como veto. Realizar las observaciones también es un derecho que tiene el Poder Ejecutivo a los proyectos que envíe la legislatura, valorar este proyecto y referirlo de nueva cuenta al Congreso para su revisión y eventual reconfiguración. El problema que se pretende prevenir con la aprobación del presente decreto de reforma a la Constitución del Estado de Michoacán es el que se pueda generar por el no ejercicio de la atribución de promulgar y ordenar la publicación del decreto por parte del titular del Poder Ejecutivo, lo que configuraría, a partir de agotados los días que la Constitución le otorga para realizar observaciones, una franca violación al texto constitucional. A partir de ese momento, hasta en tanto no se promulgara y ordenara la publicación en el Periódico Oficial del Estado, estaríamos en presencia de una flagrante inobservancia a nuestra Constitución. Por lo tanto, las comisiones unidas que estudiamos, analizamos y presentamos el presente proyecto, estamos convencidas que es necesario crear la atribución al Congreso del Estado a través del presidente de la mesa directiva de este poder para que asuma la responsabilidad de hacer que se cumplan las disposiciones constitucionales a falta de un ejercicio por parte del titular del Poder Ejecutivo como un sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, pues no se trata de generar atribuciones en detrimento del Poder Ejecutivo, pero tampoco debemos permanecer en la incertidumbre por motivo del no ejercicio de las obligaciones constitucionales conferidas exclusivamente a otro poder. No está por demás apuntar que esta figura fue ya incorporada en el artículo 72 de la Constitución Federal desde agosto de 2011, precisamente como un mecanismo de efectividad de las relaciones entre los poderes de la Unión. Esta atribución nos permite que se equilibre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que actualmente en el contexto que estamos, el Poder Legislativo está dependiente del Poder Ejecutivo para que sus resoluciones tengan vigencia y sean observadas por toda la población. Son varias las circunstancias de que depende el ejercicio o no para la publicación y promulgación de una ley, una disposición por parte del Ejecutivo, y otra es que involuntariamente o incluso por descuido o, por qué no decirlo, por la misma pasión política que la dinámica de relación de poderes pueda ocasionar. Compañeras y compañeros, la Constitución del Estado, cuando establece la división de poderes, no considera que uno de estos poderes se asuma por encima de otro. El texto fundamental reconoce igual jerarquía y autoridad a los tres poderes, pero esto en la práctica se ve mermado y se desconoce. Como ya lo sustentó en su tiempo el doctor Jorge Carpizo, las características del Poder Ejecutivo en el sistema jurídico mexicano han sido caracterizadas por ser un poder unitario, predominante, centro del sistema político. Asimismo, toda la vida política pareciera correr en torno al Poder Ejecutivo. Por ello, de facto se convierte en jefe de un partido político, se convierte en jefe de una fracción parlamentaria y muchas veces pretende erigirse en jefe de otro de los poderes. En el proceso legislativo, el Poder Ejecutivo tiene una importante participación,
pues presenta iniciativas, puede vetar el proyecto, promulga y ordena su publicación. Estas facultades se convertirán en lo que denomina el propio doctor Carpizo en facultades metaconstitucionales, cuando las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no pueden ser cuestionadas por el Legislativo, cuando existe la presión para respaldar sin modificar los proyectos enviados, en cuanto a las observaciones que se le da participación en una discusión y, por así decirlo, en todas las leyes y códigos que a excepción de la Ley Orgánica del Congreso y de la Auditoría Superior se establezcan. Finalmente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad, hasta ahora exclusiva, de promulgar y publicar, teniendo la posibilidad de detener un proyecto normativo, el cual, independientemente de que haya sido o no observado, puede ser detenido de manera arbitraria dentro del proceso legislativo, al ejercitar estas atribuciones conocidas como veto o veto de bolsillo. Por eso, a estas facultades que Carpizo llamaba metaconstitucionales, porque pretenden ir más allá de los límites que la propia Constitución les señalan, deben establecerse frenos y pesos y contrapesos. El mismo Carpizo opinaba, en su obra El presidencialismo mexicano, que cuando el Ejecutivo no promulga ni ordena la publicación de un proyecto de decreto pasados los días establecidos para emitir sus observaciones, el Ejecutivo está incumpliendo con una obligación constitucional, quebrantando el principio de división de poderes y anulando la autonomía del Poder Legislativo. Y por lo tanto, se rompe el orden jurídico, lo que configura una responsabilidad política. En el caso que nos ocupa, el Congreso se encuentra en una amplia desventaja formal y material. Formal, cuando no se asume su igual autoridad frente al Ejecutivo, cuando éste no promulga ni ordena publicar las leyes o decretos del Congreso, y materialmente, porque hasta ahora en el estado de Michoacán no existe un mecanismo para que el Congreso pueda oponerse a tal inactividad, ni tenga medios para ejecutar sus determinaciones, quedando supeditado a la acción o inacción del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, en las condiciones en que nos encontramos, prevalece la incertidumbre, la poca certeza, la duda legislativa y la parálisis que puede ocasionar la imposibilidad para que determinadas personas puedan disfrutar y ejercitar los derechos y libertades que les están reconocidas. Ante la incertidumbre, forjamos certezas. Ante la opacidad, optamos por acciones y ante la duda, generamos respuestas, porque estamos obligados a cumplir y a velar por la observancia de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, en beneficio de todas las personas que confían en nosotros como sus representantes. Por lo anterior, es que invito a mis compañeras y compañeros a que apoyemos el dictamen de las Comisiones Unidas. Es cuanto, señor presidente.